¿Te has sentido abrumado por las responsabilidades del día a día, como si cargaras un peso que parece imposible de soltar? Esta es una realidad que muchos vivimos hoy. En un mundo lleno de prisas, expectativas y desafíos, encontrar paz puede parecer un sueño inalcanzable. Pero, ¿y si te dijera que la paz verdadera está al alcance de todos nosotros? En este vídeo, reflexionaremos juntos sobre el Salmo 23, uno de los textos más reconfortantes de la Biblia, y descubriremos cómo confiar en Dios puede ser nuestra fuente de serenidad incluso en los momentos más difíciles. Quiero invitarte a quedarte hasta el final de este vídeo, porque exploraremos profundamente este hermoso salmo, lo aplicaremos a nuestras vidas y encontraremos esperanza en cada una de sus palabras. Antes de empezar, escribe en los comentarios: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Suscríbete a este canal y únete a esta comunidad de fe mientras aprendemos juntos a caminar en paz, incluso en medio del caos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Estas palabras no son solo poesía, son una declaración de confianza. En nuestro caminar diario, a menudo nos enfrentamos a preocupaciones. El trabajo, las finanzas, la salud, las relaciones, las metas personales. La lista parece interminable. Sin embargo, cuando proclamamos que el Señor es nuestro pastor, reconocemos que no estamos solos, que tenemos a alguien que nos guía, protege y provee. En los tiempos bíblicos, los pastores eran figuras de cuidado absoluto. Conocían a cada oveja por su nombre, las llevaban a pastos verdes y aguas tranquilas, y las protegían de cualquier peligro. Cuando David escribió el Salmo 23, estaba proclamando una verdad que él mismo había experimentado. Dios no solo es un pastor, sino el pastor. Él cuida de nosotros con amor incondicional, aun cuando nuestras vidas parezcan un torbellino. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Cuántas veces has deseado simplemente detenerte y respirar profundamente? En medio de nuestras jornadas agitadas, olvidamos que Dios nos invita a descansar en su presencia. Este descanso no es solo físico, es un descanso del alma, una oportunidad para confiar y soltar nuestras cargas a sus pies. Imagina un campo lleno de hierba suave, un río tranquilo que fluye serenamente. Este es el cuadro que David pinta, no para mostrarnos un lugar físico, sino para recordarnos que la paz de Dios no depende de nuestras circunstancias. Podemos estar en medio de un caos exterior, pero si nuestro corazón está alineado con el Señor, encontraremos un remanso interior que nada ni nadie puede robar. Es importante recordar que confiar en Dios es un acto continuo. La paz no viene automáticamente. Debemos decidir cada día volvernos a Él, escuchar su voz y permitirle que nos guíe. Dios no nos promete una vida sin dificultades, pero sí promete estar con nosotros en cada momento. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Estas palabras nos hablan de restauración y dirección. En la vida, hay momentos en los que nuestra alma se siente desgastada, como si la carga del estrés hubiera drenado toda nuestra energía. Pero aquí, el salmista nos asegura que Dios no solo es capaz de darnos paz, Él también restaura lo que se ha perdido. Si tu corazón está cansado o roto, recuerda que el Señor es quien conforta tu alma. ¿Y cómo lo hace? A través de su amor y de su palabra. Cuando nos sentimos perdidos, es fácil caer en caminos equivocados, siguiendo nuestras propias ideas o las expectativas de otros. Pero Dios promete guiarnos por sendas de justicia, caminos que no solo son correctos, sino que también honran su nombre. Cada decisión que tomamos puede ser iluminada por su dirección, si tan solo tomamos el tiempo de buscarla. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es inevitable que enfrentemos momentos oscuros en la vida. El valle de sombra de muerte puede simbolizar nuestras mayores pruebas, pérdidas, temores,
incertidumbre. Sin embargo, el salmista nos invita a no temer, porque la presencia de Dios es suficiente para disipar cualquier sombra. La vara y el cayado son símbolos de protección y guía. La vara era usada por los pastores para defender a las ovejas de los depredadores, mientras que el cayado servía para mantenerlas en el camino correcto. Esto nos recuerda que Dios no solo está con nosotros en los momentos difíciles, sino que también actúa para protegernos y guiarnos hacia la seguridad. Cuando enfrentamos el estrés diario, a menudo sentimos que estamos solos en nuestra lucha. Pero el Salmo 23 nos asegura que no es así. La presencia de Dios en nuestras vidas es una realidad constante, incluso cuando no podemos sentirla. Él camina con nosotros, nos sostiene y nos da fuerzas para seguir adelante. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¡Qué imagen tan poderosa! Una mesa preparada para nosotros, incluso frente a nuestros enemigos. Esto no significa que Dios elimine todos nuestros problemas o adversarios, sino que nos da paz y provisión en medio de ellos. Es una declaración de victoria, de que su cuidado es mayor que cualquier amenaza que enfrentemos. Ungir la cabeza con aceite era una señal de honor y bendición. En este pasaje, representa la abundancia y el favor de Dios sobre nuestras vidas. Incluso cuando sentimos que nuestras fuerzas se agotan, su provisión es tan generosa que nuestra copa rebosa. El estrés diario puede hacernos sentir que vivimos en un estado de carencia, siempre buscando más tiempo, más energía, más soluciones. Pero este versículo nos invita a cambiar nuestra perspectiva y reconocer la abundancia que ya tenemos en Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Con estas palabras finales del Salmo 23, encontramos una promesa que llena el corazón de esperanza. El bien y la misericordia no son algo que debamos perseguir, son dones que nos siguen. Dios no es un Dios lejano que espera que lleguemos a Él con esfuerzo y mérito. Él, en su amor y gracia, nos acompaña en cada paso, rodeándonos con su bondad y compasión. A menudo, el estrés surge de sentir que todo depende de nosotros, nuestras decisiones, nuestros éxitos, incluso nuestras relaciones. Pero aquí el salmista nos recuerda que no caminamos solos. Como un pastor que cuida de su rebaño, Dios está siempre detrás de nosotros, velando por nuestro bienestar. Incluso en los días en los que fallamos, su misericordia nos envuelve y nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Habitar en la casa del Señor no significa simplemente un lugar físico, es una comunión constante con Él. En los momentos de estrés, a veces pensamos que necesitamos una solución inmediata para aliviar nuestras cargas. Pero Dios nos ofrece algo mucho más profundo, un hogar para nuestras almas, un refugio donde podemos descansar, confiar y renovar nuestras fuerzas. El Salmo 23 no es solo un poema bonito, es una invitación a vivir una vida de confianza plena en Dios. Cada uno de sus versículos nos enseña una lección valiosa sobre cómo enfrentar los desafíos diarios. Cuando declaramos que el Señor es nuestro pastor, estamos eligiendo poner nuestras vidas en sus manos, confiando en que su plan para nosotros es bueno, incluso cuando no lo entendemos completamente. Imagina, por un momento, lo que sería vivir con esta perspectiva cada día. En lugar de dejarnos dominar por la ansiedad, podríamos enfrentar nuestras responsabilidades con paz. En lugar de preocuparnos por lo que no podemos controlar, podríamos descansar sabiendo que Dios está en control. Dios nos llama a hacer de su paz nuestra prioridad. Esto no significa ignorar nuestras responsabilidades o los problemas que enfrentamos, sino verlos desde una perspectiva celestial. Como dice el Salmo 46, 10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». En medio del ruido de nuestras vidas, necesitamos tomarnos el tiempo para estar quietos,
para recordar que Dios es soberano y que su presencia está con nosotros. Encontrar paz en medio del estrés diario requiere una decisión consciente de acercarnos a Dios. No siempre es fácil detenerse en medio del caos, pero es en esos momentos cuando más necesitamos recordar las palabras del Salmo 23 y aplicarlas a nuestras vidas. Cuando el salmista escribe, «El Señor es mi pastor, nada me faltará», no está diciendo que no enfrentaremos dificultades. En cambio, nos está asegurando que, incluso en medio de nuestras mayores pruebas, tendremos todo lo necesario para superar cualquier obstáculo. Reflexionemos sobre la idea de nada me faltará. En nuestro día a día, muchas veces sentimos que siempre estamos persiguiendo algo: éxito, reconocimiento, tranquilidad. Nos llenamos de tareas y preocupaciones, pensando que lograr más nos dará paz. Pero aquí, David nos recuerda que cuando Dios es el centro de nuestras vidas, no hay vacío que Él no pueda llenar. El Salmo 23 también nos invita a descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En nuestra cultura moderna, descansar puede parecer un lujo, pero para Dios es una necesidad. Él nos llama a hacer una pausa, no solo para recargar fuerzas, sino para recordar quién es Él y quiénes somos nosotros en su amor. A menudo, el estrés surge cuando intentamos controlar lo incontrolable. Queremos manejar cada aspecto de nuestras vidas, pero olvidamos que hay un pastor que ya tiene el camino trazado para nosotros. Cuando nos rendimos a su guía, encontramos una paz que trasciende nuestro entendimiento. En este punto, te invito a considerar en qué áreas de tu vida necesitas permitir que Dios tome el control. ¿Dónde estás luchando con cargas que podrías entregar a Él? Quizás sean preocupaciones financieras, conflictos familiares o incertidumbre sobre el futuro. Sea lo que sea, Dios te llama a soltarlo y confiar en Él. Siguiendo con el versículo, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Esto nos recuerda que la paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Podemos atravesar los momentos más oscuros de nuestras vidas con valentía porque no estamos solos. Su vara y su cayado nos confortan, asegurándonos que Él está activo en nuestra defensa y dirección. Para experimentar esta paz, debemos cultivar una relación constante con Dios. Esto significa dedicar tiempo a la oración, a la lectura de su palabra y a la meditación en pasajes como el Salmo 23. No se trata de perfección, sino de intención, buscar su rostro cada día, incluso en medio de nuestras imperfecciones. La confianza en Dios, como se expresa en el Salmo 23, no es solo un acto de fe, es un estilo de vida. Cuando hacemos del nuestro pastor, estamos eligiendo depender completamente de su guía y provisión, incluso cuando el camino parece incierto. Piensa en la promesa, «Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre». Dios no solo nos muestra el camino correcto, sino que su motivación es su amor y su fidelidad. No tenemos que ganarnos su guía. Él nos la ofrece como un reflejo de su naturaleza bondadosa. En un mundo donde la incertidumbre es común, este versículo nos recuerda que nunca estamos verdaderamente perdidos si dejamos que Él nos dirija. A veces, las sendas de justicia pueden no parecer las más fáciles o rápidas, pero siempre son las mejores para nuestra alma. En lugar de preocuparnos por encontrar nuestro camino, podemos descansar en la seguridad de que Dios siempre nos conducirá hacia lo que es bueno y recto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, este versículo no nos promete una vida sin dificultades, sino que nos asegura que, incluso en los momentos más oscuros, su presencia es suficiente. El estrés puede ser como un valle sombrío, lleno de incertidumbre y temor, pero no debemos olvidar que la oscuridad no puede apagar la luz de Dios. Cuando enfrentamos el estrés, solemos depender de nuestras fuerzas, pero el Salmo 23 nos llama a depender completamente de Dios. Su vara y su cayado son símbolos de su protección y guía. Esto significa que,
incluso cuando no entendemos por qué atravesamos ciertos desafíos, podemos confiar en que Él está trabajando para nuestro bien. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de personas que enfrentaron momentos de gran estrés y dificultad, pero que encontraron paz al confiar en Dios. Moisés, al enfrentarse al Mar Rojo, no sabía cómo Dios abriría un camino, pero eligió confiar. David, quien escribió este salmo, huyó muchas veces por su vida, pero siempre regresó a la certeza de que Dios estaba con él. ¿Te has encontrado en situaciones donde sentiste que no había salida? Recuerda que el mismo Dios que guió a Moisés y David también está contigo. No hay valle tan profundo ni sombra tan oscura que pueda separarte de su amor y cuidado. Finalmente, el Salmo nos habla de una promesa de abundancia. Mi copa está rebosando. Esta imagen es un recordatorio de que Dios no solo nos da lo suficiente, Él nos bendice en abundancia. Cuando estamos estresados, nuestra perspectiva se centra en lo que nos falta. Pero cuando miramos a Dios, vemos que su provisión y amor son más que suficientes para nuestras necesidades. La clave para vivir esta verdad es cultivar gratitud. Incluso en los días más difíciles, siempre hay algo por lo que podemos dar gracias. La gratitud nos ayuda a enfocar nuestra atención en las bendiciones de Dios en lugar de en las preocupaciones del mundo. La paz que Dios nos ofrece a través del Salmo 23 no es algo pasajero ni superficial. Es una paz profunda y duradera que transforma nuestra manera de enfrentar la vida. Cuando leemos, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, encontramos una verdad que cambia nuestra perspectiva. Dios nos promete su bondad y su misericordia cada día, no solo en los momentos buenos, sino también en los difíciles. Cuando el estrés nos abruma, solemos preocuparnos por lo que vendrá. ¿Seré capaz de manejar esto? ¿Qué pasará mañana? Sin embargo, este versículo nos invita a descansar en la certeza de que el bien y la misericordia de Dios no dependen de nuestras circunstancias. Ellos están con nosotros constantemente, como una sombra que no se aparta de nuestro lado. Además, la frase "en la casa del Señor moraré por largos días" nos recuerda que nuestra paz no proviene de este mundo, sino de nuestra relación con Dios. En su presencia encontramos consuelo, dirección y propósito. Habitar en su casa es más que una promesa futura. Es una realidad que podemos experimentar aquí y ahora a través de la oración, la adoración y la comunión con Él. La paz de Dios es diferente de la que el mundo ofrece. Jesús mismo dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da». Juan 2:27. Mientras que la paz del mundo depende de la ausencia de conflictos, la paz de Dios se manifiesta incluso en medio de ellos. Para encontrar esta paz, necesitamos adoptar ciertas prácticas espirituales. Una de las más importantes es meditar en su palabra. Pasar tiempo reflexionando sobre pasajes como el Salmo 23 nos permite llenar nuestra mente con verdades eternas, en lugar de dejarnos llevar por las preocupaciones temporales. Otra práctica clave es la oración. Cuando llevamos nuestras cargas a Dios, estamos reconociendo que no podemos enfrentarlas solos. Él nos invita a hacer esto en 1 Pedro 5:7, «Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». Cada vez que sentimos que el estrés comienza a invadirnos, podemos detenernos, respirar profundamente y orar, recordando que Dios está al control. La gratitud también es fundamental para experimentar la paz de Dios. Cuando hacemos una pausa para agradecer por sus bendiciones, incluso en los días difíciles, nuestro enfoque cambia de lo que no tenemos a lo que ya hemos recibido. Esto nos ayuda a reconocer su provisión continua en nuestras vidas. Finalmente, cultivar una comunidad de fe es esencial. Dios no nos creó para caminar solos. Cuando nos rodeamos de otros creyentes, encontramos apoyo, ánimo y recordatorios constantes de su amor y fidelidad. Cuando el estrés parece abrumarnos y las preocupaciones llenan nuestra mente, es natural buscar una solución inmediata.
Pero el Salmo 23 nos recuerda que la verdadera paz no se encuentra en la eliminación de los problemas, sino en la presencia constante de Dios a nuestro lado. Este salmo no es simplemente un himno de confianza, es una guía práctica para aprender a vivir una vida de fe y descanso en Dios. En momentos de angustia, el versículo "junto a aguas de reposo me pastoreará" nos invita a detenernos y buscar esas aguas de reposo que Dios nos ofrece. En un mundo que nos presiona a estar siempre ocupados, tomarnos el tiempo para estar en su presencia puede parecer un lujo, pero es una necesidad para nuestra alma. Este descanso no se trata solo de desconectarnos del ruido externo, sino de sumergirnos en el consuelo y la renovación que solo Dios puede dar. A menudo, el estrés surge de nuestra inclinación a controlar todo, nuestras metas, nuestras relaciones, nuestras finanzas. Pero cuando declaramos que el Señor es mi pastor, estamos eligiendo rendir ese control a Él. Estamos diciendo: Dios, confío en que sabes lo que es mejor para mí, incluso cuando yo no lo veo. El Salmo también nos habla de las sendas de justicia por las que Dios nos guía. A veces, estas sendas pueden no parecer las más fáciles o rápidas, pero siempre nos llevan hacia la paz y el propósito. Caminar en justicia no significa que nunca tropezaremos o nos desviaremos, pero sí significa que Dios estará allí para guiarnos de vuelta, con paciencia y amor. Cuando enfrentamos el valle de sombra de muerte, es fácil dejarnos consumir por el miedo. Pero el Salmo nos asegura que no necesitamos temer, porque Dios está con nosotros. Su presencia no elimina el valle, pero transforma nuestra experiencia en él. Este versículo nos enseña a enfrentar los desafíos con una valentía que no proviene de nuestras propias fuerzas, sino de la certeza de que Dios camina a nuestro lado. La vara y el cayado que nos confortan representan la protección y la guía de Dios. En medio de nuestro estrés, estas herramientas nos recuerdan que no estamos solos. Dios no solo nos protege de los peligros, sino que también nos guía para evitar decisiones que podrían llevarnos por caminos equivocados. Finalmente, cuando el Salmo dice "aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores", nos muestra una imagen poderosa de Dios como nuestro anfitrión y protector. Incluso en medio de las situaciones más difíciles, Él nos provee con todo lo que necesitamos. Esta imagen de una mesa preparada es una invitación a confiar en su provisión, incluso cuando estamos rodeados de desafíos. El Salmo 23 nos lleva a reflexionar profundamente sobre cómo Dios transforma nuestras circunstancias cuando nos rendimos a su cuidado. La declaración "mi copa está rebosando" nos ofrece una visión de abundancia, no solo material, sino espiritual. Esta abundancia viene del amor y la gracia de Dios, que nunca se agotan, incluso los momentos en que sentimos que nuestra energía o recursos son limitados. En nuestra lucha diaria contra el estrés, solemos enfocarnos en lo que nos falta: tiempo, energía, dinero o soluciones. Pero Dios nos invita a cambiar esa perspectiva. Él no nos promete simplemente lo suficiente, nos promete que nuestra copa estará rebosando. Esto significa que su provisión no se limita a nuestras necesidades, sino que va más allá, llenándonos con paz, gozo y fortaleza, incluso en medio de las pruebas. Imagina un día lleno de estrés, con agendas apretadas y problemas inesperados. ¿Cuánto cambiaría tu experiencia si, en lugar de enfocarte en el caos, decidieras confiar en que Dios tiene todo bajo control? Esta confianza no es pasiva. Requiere que activamente busquemos su presencia y recordemos sus promesas. En "ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida", encontramos otra verdad transformadora. A menudo pensamos en el futuro con ansiedad, preocupándonos por lo que podría salir mal. Pero este versículo nos asegura que el bien y la misericordia de Dios no son ocasionales ni limitados. Son constantes, nos siguen cada día, incluso en medio de la incertidumbre. Esta seguridad nos permite enfrentar el estrés con una actitud diferente. En lugar de ver cada desafío como una amenaza, podemos verlo como una oportunidad para experimentar el cuidado y la fidelidad de Dios.
Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Él, comenzamos a ver cómo su bien y su misericordia operan incluso en las circunstancias más difíciles. El Salmo culmina con la promesa: «En la casa del Señor moraré por largos días». Esto nos recuerda que nuestra paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra conexión con Dios. Habitar en su casa significa vivir en comunión con Él, donde encontramos refugio, fortaleza y propósito. Cuando hacemos de esta verdad nuestra realidad diaria, nuestra vida cambia. Las preocupaciones pierden su poder, el estrés se convierte en una oportunidad para buscar a Dios, y nuestra perspectiva se transforma de lo temporal a lo eterno. Es importante recordar que este proceso requiere práctica. La paz que Dios nos ofrece no siempre llega de inmediato. Es algo que aprendemos a medida que confiamos en Él día tras día. Cada vez que nos enfrentamos al estrés, tenemos una elección: enfocarnos en nuestras preocupaciones o volvernos a Dios y reclamar sus promesas. Para encontrar la paz que Dios nos promete, necesitamos cultivar una relación diaria y activa con Él. No se trata simplemente de leer el Salmo 23 o recitarlo de memoria. Se trata de interiorizarlo y permitir que sus verdades moldeen nuestra perspectiva y nuestras acciones. Este proceso requiere intencionalidad, porque en medio del estrés, nuestra tendencia natural es buscar soluciones humanas en lugar de volvernos hacia Dios. El primer paso es practicar la entrega. Cuando sentimos que el peso de las preocupaciones nos abruma, podemos recordar las palabras de Jesús en Mateo 11, 28-30. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Este descanso no significa que nuestros problemas desaparecerán, sino que seremos liberados del peso emocional y espiritual que cargamos al enfrentarlos solos. Entregar nuestras cargas no es un acto de debilidad, es un acto de fe. Es reconocer que Dios es más grande que nuestras preocupaciones y que su plan para nosotros es mejor que el que podríamos imaginar. Cada vez que entregamos nuestras cargas a Dios, estamos afirmando nuestra confianza en su cuidado constante. El segundo paso es meditar en las Escrituras. El Salmo 23 es un recordatorio poderoso de la fidelidad de Dios, pero también podemos encontrar consuelo y dirección en otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Filipenses 4, 6-7 nos anima: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Al meditar en estos versículos, permitimos que la palabra de Dios renueve nuestra mente y transforme nuestra forma de pensar. Otro paso crucial es la oración. No se trata de oraciones apresuradas o mecánicas, sino de conversaciones sinceras y abiertas con Dios. En esos momentos de oración, podemos confesar nuestras luchas, pedir su dirección y agradecer su fidelidad. La oración nos conecta con su paz, porque nos recuerda que no estamos solos y que Él está al control. También necesitamos aprender a reconocer las bendiciones diarias, incluso en medio de los desafíos. La gratitud cambia nuestra perspectiva, ayudándonos a enfocarnos en lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Cada bendición, por pequeña que sea, es un recordatorio de su amor y cuidado constante. Además, es esencial rodearnos de una comunidad de fe. La vida cristiana no fue diseñada para vivirse en soledad. Cuando compartimos nuestras luchas y victorias con otros creyentes, encontramos apoyo y ánimo. La comunidad nos ayuda a mantenernos enfocados en las promesas de Dios, especialmente cuando el estrés intenta desviarnos. Por último, recordemos que la paz de Dios es un don que se recibe por fe, no algo que ganamos por nuestras obras. A medida que cultivamos estas prácticas espirituales, comenzamos a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento,
una paz que transforma no solo nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón. Aplicar estas verdades en nuestra vida diaria requiere un cambio de enfoque, donde la fe y la confianza en Dios guíen nuestras decisiones y actitudes. Aunque el estrés y las presiones del día a día sean inevitables, nuestra respuesta puede reflejar la paz que encontramos en él. Comencemos con la importancia de establecer una rutina espiritual. Dedicar tiempo específico cada día para la oración, la lectura de la Biblia y la reflexión no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos da una base sólida para enfrentar cualquier desafío. Piensa en este tiempo como un momento para recargar tu alma, similar a como el cuerpo necesita alimento y descanso. Imagina comenzar tu día declarando: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Este simple acto de fe puede transformar la manera en que enfrentas el día, recordándote que no estás solo y que Dios está cuidando de cada detalle. Haz de esta declaración una parte de tu mañana y permite que te dé la confianza para enfrentar lo que venga. Otra forma de aplicar estas verdades es aprendiendo a rendir tus preocupaciones a Dios en el momento en que surjan. Muchas veces, las pequeñas ansiedades se acumulan hasta convertirse en una carga abrumadora. En lugar de dejar que eso suceda, practica entregar tus preocupaciones en oración tan pronto como aparezcan. Podrías decir algo como: «Señor, esta situación está fuera de mi control, pero confío en que tú tienes un plan. Ayúdame a descansar en tu paz». También podemos adoptar prácticas que refuercen nuestra confianza en Dios. Por ejemplo, cuando enfrentes decisiones difíciles, haz una pausa para buscar su dirección. Pide en oración que te muestre el camino correcto y espera su respuesta con paciencia. Este acto de depender de Dios, en lugar de apresurarte por resolver las cosas por tu cuenta, te ayudará a experimentar su paz. En los momentos de mayor estrés, recuerda que Dios también nos da recursos prácticos para cuidar de nuestra mente y cuerpo. Descansar adecuadamente, cuidar nuestra salud y encontrar tiempo para la recreación no son señales de debilidad, sino formas en las que Dios nos permite renovar nuestras fuerzas. Después de todo, incluso Jesús tomaba momentos para retirarse y descansar, a menudo en oración. En situaciones en las que el estrés es causado por conflictos con otras personas, el Salmo 23 también nos da consuelo. La promesa de que Dios prepara una mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores nos recuerda que Él es nuestro defensor y proveedor. No necesitamos luchar nuestras propias batallas. Podemos confiar en que Dios se encargará de ellas en su tiempo perfecto. Finalmente, mantén en mente la promesa de que en la casa del Señor moraré por largos días. Este enfoque en lo eterno nos da perspectiva. A menudo, los problemas que enfrentamos parecen abrumadores porque los vemos desde una perspectiva limitada. Pero cuando recordamos que nuestra verdadera casa está con Dios y que nuestras luchas aquí son temporales, podemos encontrar fortaleza para seguir adelante. Continuar aplicando estas verdades de manera práctica en nuestra vida diaria implica ir más allá de la teoría y hacer de ellas un hábito constante. A medida que buscamos la paz de Dios en medio del estrés, podemos adoptar varias estrategias concretas que nos ayuden a mantener una actitud de fe y confianza, incluso cuando las presiones de la vida se hacen más intensas. Uno de los aspectos clave es el acto de reconocer las pequeñas bendiciones, especialmente cuando estamos atrapados en la rutina y el estrés diario. La gratitud tiene un poder transformador. Cuando nos detenemos a dar gracias a Dios por lo que ya tenemos, incluso en medio de nuestras luchas, nuestra perspectiva cambia. El estrés tiende a hacernos ver solo lo que falta o lo que está mal, pero la gratitud nos abre los ojos a las bendiciones presentes. Podemos comenzar con algo tan simple como escribir 3 cosas por las que estamos agradecidos cada día. Al hacer esto, nos obligamos a cambiar el enfoque de nuestros pensamientos, de lo negativo a lo positivo. Este ejercicio no solo nos ayuda a apreciar lo que tenemos, sino que también refuerza nuestra confianza en el cuidado continuo de Dios.
Otro aspecto importante es la práctica del descanso físico y emocional. Vivimos en una sociedad que valora la productividad y la eficiencia, a menudo a costa de nuestra salud mental y emocional. Es fácil caer en la trampa de pensar que todo depende de nosotros, que debemos hacer todo por nuestra cuenta. Sin embargo, el Salmo 23 nos recuerda que Él me hace descansar. Esta frase no solo habla de descanso físico, sino también de descanso en nuestra mente y corazón. Es fundamental que establezcamos límites saludables en nuestra vida. Esto puede significar aprender a decir no cuando algo no es esencial, delegar responsabilidades o incluso pedir ayuda. El estrés se acumula cuando nos sobrecargamos, y es importante reconocer que no estamos llamados a hacer todo por nuestra cuenta. Dios es nuestro pastor, y parte de confiar en Él es reconocer que podemos descansar en su cuidado, en lugar de tratar de controlarlo todo. Además, practicar la meditación en la palabra de Dios es una herramienta poderosa para encontrar paz. La meditación no solo implica leer las Escrituras, sino tomarse el tiempo para reflexionar profundamente sobre ellas, dejando que penetren en lo más profundo de nuestro ser. Puedes elegir un versículo, como el Señor es mi pastor, nada me faltará, y pasarlo por tu mente varias veces al día. Cada vez que lo hagas, recuerda que Él es tu guía, tu protector y tu proveedor, y que en su presencia encuentras descanso. Una vez que comenzamos a practicar estas disciplinas espirituales, es importante también rodearnos de personas que nos fortalezcan y nos animen. La comunidad cristiana es esencial para nuestro bienestar espiritual. Cuando el estrés se vuelve abrumador, a menudo necesitamos a alguien que nos recuerde las promesas de Dios, que nos ore y que nos sostenga. La Iglesia y otros grupos de apoyo pueden ser un refugio en medio de la tormenta, un lugar donde encontramos consuelo y paz, recordándonos que no estamos solos. El poder de la oración no debe subestimarse. Cada vez que oramos, no solo estamos buscando respuestas a nuestras peticiones, sino que estamos entregando nuestras cargas al Señor. La oración nos permite reconectar con Él y recordarnos que Él tiene control sobre nuestra vida. A veces, incluso cuando no recibimos respuestas inmediatas, la paz de Dios llega cuando simplemente nos rendimos ante Él, sabiendo que Él se encargará. Finalmente, la clave para experimentar la paz en medio del estrés diario es mantener nuestra mirada puesta en lo eterno. A medida que vivimos nuestras vidas, nos encontramos con dificultades, pero debemos recordar que estas son temporales. Nuestra vida aquí es solo un capítulo en la historia eterna que Dios está escribiendo. Al centrarnos en la esperanza de la vida eterna y en la promesa de la paz con Dios, podemos enfrentar cualquier desafío con una perspectiva diferente. Cuando ponemos en práctica estos principios, no solo estamos buscando manejar el estrés, sino que estamos eligiendo vivir en una paz profunda que solo puede provenir de Dios. Esta paz no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Cada vez que enfrentamos el estrés, tenemos una elección: o nos rendimos a la ansiedad y la preocupación, o confiamos en las promesas de Dios y hallamos descanso en su presencia. Para integrar estos principios de paz en situaciones cotidianas, como el trabajo, la familia o las relaciones, necesitamos hacerlos parte integral de nuestra vida diaria. No basta con aplicar la fe solo en momentos de crisis. Debemos cultivarla continuamente para que nos sostenga en todas las áreas de nuestra vida. En el ámbito laboral, las presiones diarias pueden ser un campo fértil para el estrés. Las expectativas, los plazos, las responsabilidades y a veces, las relaciones difíciles con compañeros o jefes pueden hacernos sentir abrumados. Sin embargo, al confiar en el Señor como nuestro pastor, podemos hallar descanso y paz incluso en medio de un ambiente laboral desafiante. Una forma de aplicar el Salmo 23 en el trabajo es recordando que Dios es nuestro guía y proveedor. Si bien podemos tener tareas que cumplir y metas que alcanzar, debemos recordar que no estamos haciendo todo por nuestra cuenta. Al iniciar el día laboral, podemos orar: Señor,
guíame hoy en mi trabajo. Ayúdame a hacer todo con excelencia y a confiar en que tú me proveerás lo que necesito. Que mi trabajo sea un reflejo de tu gloria y que pueda descansar en tu paz, incluso en medio de los desafíos. Además, la clave está en aprender a manejar el estrés en el trabajo con una actitud de confianza en Dios. Si sentimos que el trabajo se vuelve abrumador, podemos tomar un momento para respirar profundamente y hacer una breve oración, entregando nuestras cargas a Dios. Esto nos recuerda que no necesitamos cargar con todo el peso de nuestros deberes. Podemos entregarlos al Señor y confiar en su sabiduría. En la familia, el estrés también puede ser una constante, ya sea por las demandas del hogar, la crianza de los hijos o las tensiones familiares. Es en estos momentos donde la paz de Dios tiene un poder transformador. Si sientes que las demandas familiares te están desbordando, el Salmo 23 nos recuerda que Dios es el pastor que nos guía y nos lleva a verdes pastos. Como padres, podemos enseñar a nuestros hijos a descansar en las promesas de Dios, orando juntos y confiando en que Él proveerá todo lo que necesitamos, tanto física como emocionalmente. Cuando las relaciones familiares se tornan difíciles, también podemos aplicar el Salmo 23. Dios nos promete su compañía y protección, no solo en tiempos de calma, sino también cuando nos enfrentamos a conflictos. En esos momentos, la oración por sabiduría y paciencia se convierte en un refugio. Si tienes conflictos con un miembro de la familia, en lugar de reaccionar con frustración o ira, puedes invocar la paz de Dios y pedirle que te ayude a responder con gracia y amor. Esto no significa que los conflictos desaparecerán de inmediato, pero sí nos permite enfrentar los problemas con una actitud más serena y confiada en que Dios está obrando. En las relaciones personales, el estrés a menudo proviene de malentendidos, expectativas no cumplidas o tensiones con amigos, pareja o colegas. Aquí, el principio de confianza en Dios es igualmente relevante. En cada interacción, podemos recordar que Él nos ha llamado a vivir en paz con los demás, a perdonar como Él nos ha perdonado y a actuar con paciencia y humildad. Cuando experimentamos conflicto, en lugar de dejar que el estrés y la frustración nos controlen, podemos detenernos y orar por sabiduría para resolver el problema con paz y comprensión. En estos casos, aplicar el Salmo 23 es encontrar consuelo en la promesa de que Dios está con nosotros, incluso en medio de las relaciones más difíciles. Él es nuestro refugio y fortaleza, y al buscar su guía en cada conversación y decisión, podemos experimentar una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Él. En los momentos de tomar decisiones, ya sea en el trabajo, la familia o las relaciones, debemos aplicar el principio de que Dios es nuestro pastor y que Él nos guiará por sendas de justicia. Cuando nos enfrentamos a una encrucijada, debemos orar y buscar su dirección. A veces, la paz de Dios puede llegar a través de una sensación interna de paz o tranquilidad que confirma la decisión correcta. Si no experimentamos esa paz, puede ser una señal de que debemos esperar o buscar más consejo en oración. El estrés en situaciones difíciles de la vida, como enfermedades, pérdidas o cambios significativos, puede ser especialmente abrumador. En estos momentos, el Salmo 23 nos invita a recordar que, aunque pasemos por valle de sombra de muerte, no estamos solos. Dios está con nosotros, y su vara y su cayado nos dan consuelo. En estos tiempos de incertidumbre, podemos orar: Señor, aunque esta situación me cause miedo o incertidumbre, confío en que tú estás conmigo. Ayúdame a caminar por este valle con la seguridad de que tu presencia me sostiene. Al aplicar estos principios en cada aspecto de nuestra vida cotidiana, comenzamos a ver cómo la paz de Dios realmente puede superar nuestro estrés. No se trata de una paz superficial que ignore los problemas, sino de una paz profunda que nos sostiene en medio de ellos. Confiar en Dios no significa que no habrá dificultades, sino que podemos enfrentarlas con la seguridad de que Él está con nosotros, guiándonos, protegiéndonos y dándonos descanso. Al integrar la paz de Dios en nuestra vida diaria,
también debemos considerar cómo nuestras acciones y decisiones pueden reflejar esa paz en todas las áreas. El cuidado personal, el servicio a los demás y cómo respondemos ante las circunstancias de la vida juegan un papel crucial en cómo vivimos la paz que Dios nos ofrece. A continuación, exploraremos cómo aplicar los principios del Salmo 23 y la confianza en Dios para profundizar nuestra paz en estos ámbitos. El cuidado personal es una de las áreas que a menudo descuidamos cuando estamos estresados. La vida moderna nos lleva a priorizar el trabajo, las responsabilidades familiares y las demandas externas, mientras que nuestra salud física, emocional y espiritual queda en segundo plano. Sin embargo, el Salmo 23 nos invita a descansar y a reconocer la necesidad de cuidado personal como parte del plan de Dios para nuestra vida. Dios nos ha dado un cuerpo y una mente, y es nuestra responsabilidad cuidarlos. Para encontrar paz en medio del estrés diario, debemos hacer una pausa para cuidar de nosotros mismos. Esto no significa solo tomar descansos físicos, sino también espirituales. A veces, descansar en Dios implica tomarse el tiempo para orar, leer las Escrituras y reflexionar sobre su palabra. La oración diaria es una forma de descanso espiritual que nos recarga y nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. El descanso físico también es importante. El cuerpo necesita regenerarse, y cuando nos sobrecargamos sin darle al cuerpo el tiempo necesario para descansar, esto se convierte en una fuente de estrés adicional. Dormir lo suficiente, comer de manera saludable y hacer ejercicio regularmente son hábitos que reflejan nuestra confianza en Dios para mantenernos fuertes y saludables. El Salmo 23 nos recuerda que Dios nos lleva a verdes pastos, lo cual es una metáfora de descanso y renovación. Tomarnos un tiempo para descansar, ya sea durmiendo, paseando o simplemente desconectando de las preocupaciones, es una manera de confiar en que Dios nos provee el descanso necesario para seguir adelante. El servicio a los demás es otro aspecto esencial para vivir en paz. A menudo, el estrés puede surgir cuando estamos demasiado enfocados en nosotros mismos y en nuestras propias preocupaciones. Sin embargo, cuando nos apartamos de nuestra angustia personal y comenzamos a servir a los demás, encontramos que nuestra perspectiva cambia. El acto de dar, de servir a quienes nos rodean, nos aleja de la ansiedad y nos acerca a la paz que proviene de vivir para algo más grande que nosotros mismos. El Salmo 23 no solo nos habla de recibir paz y cuidado de parte de Dios, sino también de vivir bajo su dirección, siendo testigos de su amor y compasión hacia los demás. En lugar de centrar nuestra atención únicamente en nuestras preocupaciones, podemos mirar a los que están a nuestro alrededor y preguntarnos cómo podemos ayudarles. Cuando servimos a los demás con un corazón lleno de amor y compasión, experimentamos una paz que va más allá de nuestras circunstancias. Nos damos cuenta de que, al hacer el bien, estamos participando en el propósito divino de llevar esperanza a un mundo que necesita desesperadamente la paz de Cristo. Esto no significa que debamos agotarnos sirviendo a otros hasta el punto de descuidarnos, pero sí nos invita a encontrar un equilibrio. El servicio no tiene que ser solo a través de grandes gestos. A menudo, son los pequeños actos de bondad, como escuchar a alguien que está pasando por un momento difícil, ayudar con una tarea sencilla o dedicar tiempo para orar por alguien, los que marcan la diferencia. El servicio a los demás no solo cambia sus vidas, sino que también transforma la nuestra. Al servir, nos alineamos con el corazón de Dios, quien nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este tipo de amor y servicio nos trae paz, pues nos ayuda a salir de nuestro propio estrés y a enfocarnos en el bienestar de los demás. La respuesta ante las circunstancias es otro factor clave para experimentar paz. En lugar de reaccionar con ansiedad o frustración ante los problemas de la vida, podemos aprender a responder con fe. Como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esta confianza profunda en la presencia de Dios nos permite enfrentar cualquier situación con serenidad, sabiendo que Él está en control.
Es importante reconocer que, aunque el estrés y las dificultades son inevitables en la vida, nuestra respuesta ante ellos es lo que realmente marca la diferencia. En lugar de ceder a la ansiedad, podemos elegir confiar en que Dios tiene un propósito incluso en medio del sufrimiento. Esto no significa ignorar nuestros sentimientos, sino reconocer que, a través de nuestras emociones, podemos encontrar una oportunidad para acercarnos más a Dios. Cuando enfrentamos dificultades, podemos orar pidiendo fortaleza para resistir, sabiduría para tomar decisiones y paz para aceptar lo que no podemos cambiar. La paz en las situaciones diarias también involucra la gratitud. Como mencionamos anteriormente, la gratitud es una herramienta poderosa para cambiar nuestra perspectiva. Cuando nos enfrentamos al estrés, una actitud de agradecimiento puede disminuir la ansiedad. Al hacer una lista de cosas por las que estamos agradecidos, aunque sean pequeñas, cambiamos el enfoque de lo que nos falta a lo que ya tenemos. Esto nos permite experimentar la paz que proviene de la confianza en que Dios provee lo necesario en nuestra vida. La gratitud diaria, incluso en medio de las dificultades, nos recuerda que Dios está presente en todo momento, guiándonos y cuidándonos. Al enfocarnos en las bendiciones que hemos recibido, incluso las más simples, descubrimos la paz que Él promete. La paz no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra actitud hacia ellas, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Al aplicar estos principios de cuidado personal, servicio a los demás y una respuesta llena de fe ante las circunstancias, comenzamos a experimentar la paz de Dios en todas las áreas de nuestra vida diaria. Vivir en paz no significa que todo sea perfecto, sino que confiamos en que, independientemente de lo que enfrentemos, Dios está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y dándonos descanso. Esta paz no solo nos sostiene, sino que también nos permite ser un testimonio viviente del amor y la fidelidad de Dios. Al seguir explorando cómo encontrar paz en medio del estrés diario, es importante que comprendamos la conexión entre nuestra vida espiritual y nuestras decisiones cotidianas. Como mencionamos antes, la paz no es solo un estado emocional, sino una disposición que involucra tanto nuestro cuerpo como nuestra alma y que está profundamente arraigada en nuestra relación con Dios. Esta relación es la que nos da la capacidad de encontrar serenidad y calma en un mundo lleno de agitación. La importancia de la oración constante es clave para mantener nuestra paz en tiempos de estrés. El Salmo 23 nos recuerda que, incluso en momentos de dificultad, podemos acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él nos guía y nos protege. La oración no solo es un momento de comunicación con Dios, sino también un acto de entrega, donde le confiamos nuestras cargas y nos entregamos a su voluntad. Es en la oración donde encontramos descanso para nuestra alma. Cuando oramos, le damos a Dios nuestras preocupaciones y le permitimos que nos guíe. La oración no solo nos da dirección, sino también paz, pues nos ayuda a recordar que no estamos solos. Cuando nos enfrentamos a un día lleno de tareas y responsabilidades, podemos tomar momentos para orar, incluso si son breves, para recordar que Dios está a nuestro lado. La oración también puede ser un medio para pedir sabiduría. Cuando el estrés y las presiones parecen abrumarnos, podemos acudir a Dios para pedirle dirección en nuestras decisiones. La sabiduría que proviene de Él es una forma de paz, pues nos permite enfrentar las situaciones con claridad y discernimiento, evitando reacciones impulsivas que solo aumentan nuestra ansiedad. Es importante recordar que la oración no tiene que ser formal o extensa. A veces, una simple frase como «Señor, dame paz y claridad en este momento» puede ser suficiente para experimentar su presencia. No necesitamos esperar a tener horas disponibles para orar. Incluso en medio de la vida cotidiana, podemos conectarnos con Dios a través de oraciones rápidas y sinceras. La meditación en las Escrituras también juega un papel crucial para encontrar paz en el estrés diario. El Salmo 23 es un pasaje que podemos meditar en momentos de necesidad,
pero también es importante explorar otros versículos que nos recuerdan la paz de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando la leemos y reflexionamos sobre ella, experimentamos una renovación en nuestra mente y en nuestro corazón. Meditar en la Escritura nos permite enfocarnos en la verdad de Dios, en lugar de sucumbir a las mentiras del estrés y la ansiedad. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, podemos recordar las promesas de Dios y hallar consuelo en ellas. Versículos como Filipenses 4, 6-7 nos recuerdan que no debemos preocuparnos por nada, sino que debemos presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. El acto de meditar nos ayuda a internalizar estas verdades y a hacerlas parte de nuestro ser. Al permitir que la palabra de Dios habite en nosotros, nos armamos con su paz. Incluso cuando las circunstancias no cambian de inmediato, la paz de Dios puede llenar nuestro corazón y nuestra mente, dándonos la fortaleza para seguir adelante con esperanza y confianza. La comunidad cristiana y el apoyo mutuo también son fundamentales para encontrar paz en medio del estrés. Dios nos ha creado para vivir en comunidad, y no estamos destinados a llevar nuestras cargas solos. El Salmo 23 nos habla de cómo Dios nos guía y nos protege, pero también es cierto que Él ha dispuesto que nos apoyemos mutuamente como cuerpo de Cristo. La paz que Dios nos da no solo se experimenta de manera individual, sino también colectiva. Cuando estamos rodeados de hermanos y hermanas en la fe, podemos encontrar consuelo y fortaleza al compartir nuestras preocupaciones, orar unos por otros y animarnos en el camino. La Iglesia es un lugar donde podemos ser sostenidos, no solo en la adoración, sino también en el acompañamiento mutuo. Es importante que busquemos momentos para conectarnos con la comunidad cristiana, ya sea a través de reuniones de oración, estudios bíblicos o simplemente compartiendo un tiempo con amigos que nos fortalezcan en la fe. No subestimemos el poder de la compañía cristiana. Muchas veces, la paz que necesitamos viene a través del apoyo y la oración de otros. El perdón y la reconciliación también juegan un papel crucial en nuestra paz interior. El estrés y la ansiedad a menudo surgen cuando guardamos rencores o nos mantenemos atrapados en conflictos no resueltos. El Salmo 23 nos habla de cómo Dios nos lleva por sendas de justicia, y vivir en paz implica también vivir en armonía con los demás. El perdón es una de las llaves más poderosas para la paz. Cuando mantenemos el perdón en nuestros corazones, liberamos no solo a los demás, sino también a nosotros mismos de las cadenas del rencor. El estrés que sentimos puede estar directamente relacionado con la falta de reconciliación en nuestras relaciones, y al buscar la paz en nuestros corazones a través del perdón, experimentamos una libertad que nos permite encontrar paz, incluso en medio de las pruebas. La reconciliación con los demás también es un acto de confianza en Dios. Al perdonar, no solo estamos obedeciendo un mandamiento divino, sino también permitiendo que Dios tome control de las situaciones que nos causan ansiedad. Al entregar nuestras heridas a Dios, Él nos da la capacidad de sanar y restaurar nuestras relaciones, lo cual nos libera del estrés que proviene del resentimiento. La paz de Dios no es solo un sentimiento temporal, es una actitud y una forma de vida. Al incorporar estos principios en nuestra vida diaria, podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, tal como se promete en la Escritura. La paz que Dios nos ofrece no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra disposición a confiar en Él, a descansar en su presencia y a vivir según su voluntad. Para cerrar este tiempo de reflexión, quiero invitarte a detenerte un momento y pensar en las palabras que hemos compartido. El estrés y las preocupaciones son parte de la vida cotidiana, pero como cristianos no estamos llamados a llevarlos por nuestra cuenta. En el Salmo 23 encontramos un refugio y una fuente inagotable de paz que nos invita a confiar plenamente en Dios, sabiendo que Él nos guía, nos cuida y nos protege, incluso cuando enfrentamos los desafíos más grandes de la vida. El estrés a menudo proviene de la sensación de estar abrumados, de sentir que las cargas son demasiado pesadas para llevarlas solas.
Pero Dios nos ofrece una alternativa, nos invita a entregarle nuestras preocupaciones, a descansar en Él y a ser renovados en su presencia. La paz que Él nos ofrece no es una paz superficial, sino una paz profunda que toca lo más íntimo de nuestro ser, trayendo consuelo y fortaleza en medio de las pruebas. Recuerda que en los momentos más difíciles, cuando el estrés parece insostenible y la ansiedad amenaza con desbordarse, podemos detenernos y orar, confiar en las promesas de la Escritura y meditar en las palabras que nos da. La paz de Dios no depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Él está con nosotros en todo momento, guiándonos con su sabiduría y dándonos el consuelo que necesitamos. Además, es crucial que no olvidemos el poder transformador de la comunidad cristiana. A través de la Iglesia y la oración compartida, podemos encontrar apoyo y aliento. No estamos llamados a vivir nuestra fe de manera aislada, sino como parte de un cuerpo que se edifica mutuamente, que ora los unos por los otros y que se anima en medio de las dificultades. Si alguna vez te sientes solo en tu lucha, recuerda que tienes una familia en Cristo, lista para caminar contigo y ofrecerte la paz y el consuelo que solo se encuentran en la unidad de los hermanos. El perdón es otra herramienta poderosa para vivir en paz. Cuando permitimos que el resentimiento y el rencor se acumulen en nuestros corazones, dejamos que el estrés y la ansiedad se apoderen de nuestra vida. Pero cuando elegimos perdonar, liberamos no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. El perdón nos da paz, nos libera de las ataduras del pasado y nos permite caminar en la libertad de Cristo. Como mencionamos antes, la paz de Dios no es un estado que se consigue de manera automática. Es un proceso continuo que requiere de nuestra disposición a confiar en Él, a vivir en obediencia y a buscar su presencia cada día. Es un proceso que se alimenta de la oración constante, de la meditación en las Escrituras, de la comunión con la Iglesia y de la práctica del perdón. Todo esto nos lleva a vivir con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no depende de lo que nos rodea, sino de lo que Dios está haciendo en nuestro interior. Hoy, quiero invitarte a dar un paso más en tu camino hacia la paz. Reflexiona sobre lo que Dios te está diciendo a través de este mensaje. ¿Hay algo que necesitas entregar a Él? ¿Alguna preocupación que puedas entregar en oración, sabiendo que Él cuida de ti? ¿Algún conflicto o rencor que necesites soltar para vivir en la libertad de su paz? No estás solo en este viaje. Dios está contigo, guiándote en cada paso y ofreciéndote su paz en medio de las tormentas. Al confiar en Él, experimentarás la paz que solo Él puede dar, una paz que no se ve afectada por las circunstancias, sino que se basa en la confianza en su amor eterno y en su fidelidad. Te animo a seguir buscando esa paz, a descansar en su presencia y a confiar en sus promesas. Si este mensaje te ha tocado, quiero invitarte a compartir en los comentarios cómo estás experimentando la paz de Dios en tu vida. ¿Cómo te ha ayudado Él a enfrentar el estrés diario? ¿Qué pasos estás dando para confiar más en Él y experimentar la paz que solo Él puede dar? Si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo para que sigas recibiendo más reflexiones que te ayuden a vivir en la paz de Cristo. Que este tiempo de reflexión no solo sea un momento pasajero, sino que se convierta en un recordatorio diario de la paz que Dios ofrece a todos los que confían en Él. Gracias por acompañarme en este tiempo de reflexión. Te animo a seguir buscando a Dios, a seguir confiando en su voluntad y a vivir en paz, no solo hoy, sino cada día. Que el Señor te bendiga abundantemente, que su paz llene tu corazón y que puedas experimentar la serenidad y el consuelo que vienen de Él. Que la paz de Cristo te acompañe siempre.